Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a la Frente a Frente de esta mañana. No podemos dejar sin darle continuidad a lo que ayer expuso aquí en Frente a Frente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, a sabiendas que tenemos un problemón encima, ¿no? Como es este COVID-19 que nos está llevando a una situación ya compleja en los hospitales. No es nada nuevo para nosotros lo que están diciendo los médicos de los hospitales. Ya lo sabíamos que llegaría un momento donde la curva, no sé si está alcanzando ya la cima o todavía nos resta esperar mucho más esa curva, que no es otra cosa más que nuevos casos de coronavirus que han sucedido en todo el mundo, ¿verdad? Los hospitales se han visto desbordados. Aquí, aparte de los hospitales, se han habilitado albergues. Y usted no descarte, y no es dramatismo el mío, que también los albergues se vean saturados y que tengamos que buscar otros edificios. Sucedió en varias partes del mundo, en el primer mundo, y aquí posiblemente suceda. Ahora, yo daría un respetuoso consejo. Ayer pude ver que en una comparecencia que tuvo el presidente hablaron de que sobre el 50% de las camas estaban ocupadas. Pero luego hubo funcionarios de salud que nos dijeron más tarde que estaban ya prácticamente saturados los hospitales. Yo creo que en estas cosas debe haber consensos. Porque el tema no es hoy no voy a poner ahí las declaraciones, pero admitámoslo, no cuesta nada admitir. Y admitiéndolo, creo que nos volvemos más conscientes todos los hondureños de la problemática inmensa que tenemos encima. Yo escuché a Harry Book y a otros médicos que cada semana están caracterizando a la pandemia, es decir, cómo va la pandemia. Ellos le llaman caracterización de la pandemia, es decir, estamos preocupados, se nos han llenado prácticamente los hospitales. Pero luego aparece Lisandro Rosales, el ministro del Exterior, con el presidente de la República diciendo que no. Antes de que lo dijera Harry Book, dijeron que solo estábamos a la mitad del cupo de los hospitales. Yo creo que les valdría mejor, para que no hayan después confusiones, que le digan a la gente la realidad. Y la realidad es que hay más personas contagiadas. Cada vez se estrecha el cupo en los hospitales públicos y hasta en el Seguro Social. Y bueno, es aquí donde a mí me gusta decir las cosas tal como las creo. Eso no es derrota política. Admitir que esta cosa se está poniendo bien compleja, eso no es derrota política. ¿Por qué interpretarlo o creer que lo vamos a interpretar como derrota política? Primero, eso le ha pasado hasta el primer mundo. Ahora, que no hicimos desde hace décadas lo que debimos hacer con salud y educación, esa es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y ahí tenemos que admitirlo. Fuimos flojos de la inversión, tanto en salud como en educación. Y en educación dice que Honduras es uno de los países que más invierte en relación al Producto Interno Bruto. Pero no hay calidad. O sea que nos falta mover unas piezas en ese tablero ajedrecístico de la educación hondureña para que lo que se invierte, que todavía no es mucho, sea coherente con los resultados en cuanto a la profesionalización y conocimiento de los jóvenes, de los niños hondureños. Entonces, pongan las cosas claras. No voy a decir que mienten, que no es el momento de estarnos golpeando. Sí que haya crítica constructiva para que ciertas cosas se corrigen. Pero esto no lo vean como una derrota política, que ya él seguro esté preocupadísimo
porque se está llenando, porque hay momentos que no han tenido cómo suministrar oxígeno. Y si tenemos que verlo como una derrota política, es de todos los partidos, de liberales, de nacionalistas, hasta de los chafas porque nos gobernaron. Pero digan las cosas tal como son. Yo estoy escuchando a los médicos del Seguro Social preocupados, a los de la escuela preocupados, a los del Instituto Nacional Cardiopulmonar preocupadísimos. Entonces, porque se mira feo eso, que el presidente y el canciller digan que están a la mitad de los hospitales y que los médicos que están ahí en la línea de fuego estén diciendo que se están saturando los hospitales. Mejor digan las cosas tal como son. Y dejémonos de pensar que se va a interpretar esto como una derrota política y que el próximo año tenemos elecciones y que podemos perder los nacionalistas. No. Que van a perder es una de las posibilidades, ¿no? Porque hay desgaste ya después de tantos años. Pero que esto se interprete como una derrota política de todos los partidos políticos. Así interpretémoslo. Porque todos han podido gobernar y hacer más de lo que hicieron. Pudieron contratar más personal médico, pudimos tener una mejor infraestructura a esta altura y no la tenemos. Yo siempre dije, yo no sé por qué miro que invierten poco en salud. Ese presupuesto del hospital escuela es poquísimo ante la demanda que históricamente desde su creación ha tenido ese hospital escuela. Ese hospital escuela cuadruplica, quintuplica los servicios para los que fue creado. Si fue creado para que ahí hubiesen tantos partos al año y ahora hay más de 6 veces el objetivo con que se pensó hacer ese hospital y escuela. Para mujeres que ahí van a parir, tantas consultas externas al año y ahora yo creo que se dan más de 10 veces las consultas externas con las que fue planificado ese hospital. Ese hospital hay que agradecerle. Hay que agradecerle. Ese es un moribundo que salva vidas todavía porque la salva. Es casi un cadáver que todavía se dé el lujo de salvar vidas. Nuestro hospital escuela. Yo ese hospital lo quiero por eso. Miren, en este momento no hay quien quiera agarrar esa papa caliente del hospital escuela. A una doctora que le ofrecieron la dirección porque ayer destituyeron al director. Dijo así, eso es un cadáver. Pero por eso les he puesto condiciones que acepto dirigir ese cadáver, pero si me cumplen. Porque ahí cualquiera se va a arriesgar. Toda la buena imagen que pueda tener un médico como director se le puede venir abajo en ese hospital. Porque hay hasta demasiados intereses ahí, ¿verdad? Entonces, este es un consejo, se los digo con toda franqueza, humilde, respetuoso. Ya dejen de ver las cosas como derrotas políticas y admitan que esta situación se complica. Y quizás sí nos concienciamos más los hondureños de andar con las mascarillas, hombre, de si podemos, si tenemos algún dinerito, comprar guantes, no andar ahí tan pegados unos a otros, guardar el distanciamiento social. Tal vez así haya gente que reflexione. Si se les dice, bueno, ok, no quieren hacer caso, se van a enfermar. Después van a aparecer así como en Guayaquil, Ecuador, muriéndose en la calle. Yo no quiero que eso suceda y es hasta, ¿qué les digo?, pesado decirlo, pero eso sucede cuando no estamos a tono todo, cuando no queremos ser coherentes todos con lo que se nos dice. Bueno, tenía que informar de esto porque, no crean, uno tiene cargos de conciencia cuando se pone a debatir otros temas, sabiendo que tenemos este tremendo monstruo encima, que nos puede atacar a cualquiera porque no respeta edad, no respeta sexo, no respeta ingresos, no respeta arraigos, no respeta a nadie. El que se descuida, se lo lleva el diablo con el COVID-19. Esto debería ser prioridad, pero igual me puse a pensar, nuestra democracia es prioridad también. Porque salir de esta, si acaso salimos, y entrar al otro problemita que nos ha dejado, conflictos, inestabilidad, desestabilización, mala imagen, que la gente no quiere invertir ni de acá de adentro ni de afuera. Me parecería penoso, pues,
salir de este problema para entrar al otro, y el otro ya lo tenemos allá a la vuelta de la esquina. Son las elecciones. El próximo año tenemos 2 procesos electorales. Primarias en marzo para elegir cargos de elección popular y generales en noviembre. ¿Quién me rebate que las desgracias de Honduras en las últimas décadas, fuera de la pobreza, fuera de la corrupción, nos las han generado los políticos con sus problemas? ¿Quién me rebate eso? Y que hemos tenido 4 años para limpiar muchas cosas y que las próximas elecciones tengan toda la garantía de transparencia, y no lo hemos terminado de hacer. Y ya estamos a punto de convocar a elecciones el próximo año. Entonces, no solo es que la democracia es el sistema de gobierno que hemos elegido los hondureños, sino que también la democracia en Honduras la tienen cojeando, casi cadavérica, casi muriéndose. No porque el sistema sea malo, sino por la conducta que nuestros políticos tienen frente a la democracia. Como dice hoy el editorialista de La Tribuna, refiriéndose a un tema que hemos venido abordando nosotros desde hace tiempo, que ya Honduras debe empezar a hacer gestiones para que se renegocie ese tratado de libre comercio, porque ya los gringos nos van a meter granos por doquier sin aranceles, después que nos dieron como 20, 25 años para que hiciéramos una reingeniería, pero que no la hicimos. Entonces dice en su parte final el editorial: después no digan que no les pitamos, dice, cuando esta cosa se complique. Si no empezamos a hacer gestiones para renegociar ese tratado de libre comercio. Pues así les diría yo, me hago eco, envidioso yo, de esa frase final del editorialista de La Tribuna. A tiempo lo estamos diciendo, busquen consensos políticos, no nos generen más problemas, porque ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo: no voy sin un nuevo censo y sin una nueva tarjeta de identidad, dice, no me voy a prestar a hacer la convocatoria de elecciones en septiembre, ya en 3 meses, menos de 3 meses. Y luego salió Amel Zelaya diciendo que apoya lo que dice Rixi Moncada, y ese es el tema que vamos a abordar hoy aquí en Frente a Frente. Les dejo con la pregunta de Gabriel Andino y yo entro en materia con nuestros 3 invitados, 2 presenciales y 1 a través de las redes. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Gracias a usted que sintoniza Frente a Frente a esta hora de la mañana. De inmediato le traslado la pregunta de este día para que pueda participar a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué a los hondureños nos persigue como pandemia la falta de consensos políticos electorales? Ese es el tema y la consulta para que usted pueda ingresar a nuestras redes @FrenteAFrenteHN y darnos su opinión, lo que usted opina, y participar con nuestros panelistas en estas 2 horas de programa. ¿Por qué nos persigue a los hondureños como pandemia la falta de consensos políticos electorales? La consulta de este día en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Don Fernando Anduray, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí, Fernando. Gracias, Renato. Gracias. Siempre bajo la protección del Señor en estos tiempos difíciles. No hay nada más fuerte que sentir la presencia del Espíritu Santo protegiendo su casa. Proteja su casa. Pídale al Señor que guarde los dinteles de las ventanas, de las puertas, para que no entre la peste en su casa. Dios hace lo que nadie puede hacer, ¿verdad? Así es que gracias por los esfuerzos de médicos, policías, de todos los que están en la calle, los que hacemos alguna labor, pero Dios es realmente quien nos protege. Fernando es secretario político del Partido Nacional y es miembro de la comisión técnica que está ahí haciéndole ajustes al proyecto que será discutido pronto en el Congreso. ¿Ya terminaron? Ya lo terminamos. Ok, vamos a hablar de eso también, porque ya terminaron todo ese trabajo de una nueva ley electoral prácticamente. Ley electoral. Ok, muy bien, Fernando, gracias. Don Aristides Mejía también preside esta comisión técnica y aspira también dentro del Partido Liberal a ocupar la primera magistratura del país. Aristides, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Quiero en primer lugar decir que coincido plenamente con lo que usted ha expresado, o que has expresado al principio para introducir este programa, porque inevitablemente tenemos que reflexionar cada día sobre lo que se está haciendo
para salir adelante con este problema. Y yo creo que el conjunto de los directores de medios fundamentalmente y los demás periodistas también han hecho una labor enorme. Hay que indudablemente cambiar todo el sistema de salud que tenemos, hay que descentralizar, hay que invertirle más porque se le quitaron recursos y se le destinaron a otras cosas. Hay que trazar políticas públicas con los mejores médicos, con los epidemiólogos, virólogos, neumólogos, y hay que contratar el montón de médicos que tenemos. Alemania es el gran ejemplo. Mira, Alemania ha llegado hasta los lugares más recónditos, como si se tratara de la policía, y ya tienen bajo control la epidemia, y lo hacen con paramédicos que lo forman rápido y están haciendo pruebas por todos lados. Entonces, más bien ahorita que abrieron la economía, que desescalaron, como dicen los españoles, o sea, el desconfinamiento, más bien los contagios han bajado. Y hay que también, por supuesto, descentralizar y crear centros médicos en los municipios. Hay un montón de alcaldes que están contratando gente con los pocos recursos que tienen las alcaldías. Entonces, nada cuesta crear pequeños centros y contratar a todos los médicos que están desempleados en Honduras y darles todos los recursos y mejores salarios para que enfrentemos esto. También gracias, Aristides, a Carlos Eduardo Reina. Lo tenemos en un punto de la capital, no es que lo tenemos en aislamiento. Por favor, enciéndanme este monitor, que es lo primero que debemos hacer tempranito en la mañana, para ver, porque yo estoy con esta cámara. Enciéndanmelo, por favor. Está en un lugar de la capital, Carlos Eduardo Reina. Decía que no porque lo tenemos aislado de manera premeditada, Carlos Eduardo, sino que el protocolo de Televicentro es solo 2 en el set, y también cuantos podamos tener en unidad móvil, como usted está hoy aquí. Y hacemos un sorteo interno, los que vienen aquí y los que van a estar en unidad móvil. Así que no se sienta mal, mi estimado amigo. Para nada, Renato. Muy bien. Buenos días. Saludo a Fernando y a Aristides y al pueblo hondureño, que le deseo que Dios me los cuide en esta pandemia. Sobre el sorteo, ¿qué dice Renato? Ayer que le pregunté al productor por qué me mandaban a este lugar, me dijo, es que los viejitos tienen que estar en el set y los jóvenes pueden ir al otro lugar. El sorteo fue por edad. Bueno, muchas gracias, muy bien. Vamos a la primera pausa comercial y enseguida le entramos de lleno a analizar este tema que nos parece distante, ¿no? Ya vamos a estar en marzo el próximo año. Que está más relacionado con el coronavirus de lo que vos te imaginas. Y lo otro, Renato, es que no nos vamos a aprovechar de la juventud e inexperiencia de Carlos Eduardo. Se lo aseguro, te lo prometo. Gracias, Tito. Recordamos el tema de este día. ¿Por qué nos persigue a los hondureños como pandemia la falta de consensos políticos electorales? Participe a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. Debo decir, ¿verdad?, que por lo menos se han producido algunos consensos que nos han llevado a que se haya terminado ya el trabajo de la Comisión Técnica de la Ley Electoral, que será discutida pronto en el Congreso. Pero los asuntos álgidos ahí no se pusieron de acuerdo. Eso será discutido por las cúpulas de los partidos, me imagino, para someterlos a discusión luego si llegan a consensos en el Congreso Nacional. Pero como que esa ha sido la característica. Bueno, solo quiero decirles que en el Hospital Escuela están de brazos caídos médicos y trabajadores protestando ahí por la separación de Osmin Tobar, el director. Fernando, que es un hombre, no forma parte del engranaje gubernamental actual, pero sí es muy cercano, es miembro del Comité Central del Partido Nacional. ¿Sabe qué pasó con Osmin Tobar? ¿Por qué lo destituyeron? Bueno, creo que es un asunto de coordinación de acciones del Plan Nacional de Lucha contra el Coronavirus. El Hospital Escuela, según escuché en una declaración de los funcionarios de SINAGER, está proyectado para ser utilizado finalmente como el principal centro de atención al coronavirus. El Hospital Escuela tiene un promedio de 1.100, 1.200 camas en total,
y se ha tenido planificado pasar todas las patologías de otras enfermedades al tratamiento en el Hospital San Felipe. Han estado trabajando en eso y parece que no ha podido caminar esa idea, ¿verdad?, con las actuales autoridades, empezando por el asunto del tratamiento de maíz, para tratar el coronavirus, y otras acciones administrativas. Entonces, lo que pretenden es agilizar el funcionamiento del hospital, mejorar el plan de inversiones que se tiene para tener cuanto antes una capacidad mucho más fuerte de camas, que es precisamente el tema del día, la disponibilidad de camas para tratar enfermos de coronavirus. Y en efecto, aquí lo dijo en uno de nuestros noticieros en TN5 Estelar, Harry Buck, que si esto sigue así, el hospital escuela va a quedar solo como hospital COVID-19. Y los enfermos del hospital escuela pasarán a otros hospitales aquí de la capital. Y yo me sorprendí en el momento que me dijeron sobre esto. Le digo, pero el San Felipe, el tórax, van a aguantar con todos los pacientes del hospital escuela. Claro, las salas COVID de esos hospitales, los enfermos van a pasar todos al hospital escuela. Y esos espacios quedarán para los actuales enfermos, no de COVID, del hospital escuela, en esos otros centros hospitalarios del país. Por ejemplo, hay cosas como ese es el movimiento que se piensa hacer. Hay cosas como esta, Renato. Ayer trascendió, por ejemplo, que hay un promedio de 50, 60 camas en el tercer piso del hospital escuela que no están siendo utilizadas para nada. Yo vi después al doctor Tobar dar algunas explicaciones, me parecieron un poco lógicas también, pero dice que tuvieron que abandonar esas salas de otorrinolaringología para reubicar el personal en atención en otras áreas dentro del hospital, ¿verdad? Que algunas enfermeras se habían abandonado esas salas y todo, pero son 50, 60 camas que están ahí, tienen una carpa afuera, rechazando a las personas que vayan a buscar asistencia de coronavirus, les dicen que no hay cupo, que no hay nada, los despachan a sus casas y o los quieren referir a otros centros y tienen en el tercer piso 50 camas sin hacer nada. ¿Qué pasa? Presenta los planes o da justificaciones de que ya había pedido que le ayudaran a habilitar esas camas y habilitar esa sala para tratar enfermos de coronavirus. No hay nada. Entonces esa parece que fue una de las gotas que rebalsó el vaso con la remoción del director del hospital escuela. Evidentemente hay cualquier cantidad de cosas que se pueden decir del funcionamiento de los hospitales. Yo quiero decir algo, Renato, que siempre he estado pensando, tengo 3 meses y medio de estarlo pensando. En Honduras la situación de la salud y la educación es crítica y no podemos negarlo. Tenemos sistemas que necesitan repuntes y todo, pero tenemos 30 años, 40 años de estar resolviendo los problemas de salud y educación, dándole aumento de sueldo a los médicos, a los enfermeros y a los profesores, hombre. Aquí cada revuelta por salud y por educación en Honduras se resolvió con un aumento de sueldo para la gente. ¿Dónde está la gente, los profesionales que exigían un moderno sistema de salud? Esos solo eran aditivos para poder exigir los aumentos de sueldo. Yo creo que eso tiene que terminar. No podemos seguir viendo este asunto como que es que hay que darle más aumento a la gente, independientemente de que los aumentos deben ser una política permanente, porque debe haber un sistema de méritos. Renato, pero en esa política de salarios, ¿cuánto ganan los del Banco Central? Ahí dicen que gana 250,000 el presidente del Banco Central. ¿Cuánto ganan? Pero no entremos a justificar eso pasado. Déjame hablar a mí. Hemos tenido aumentos en todos los ámbitos. Se le aumentó a los militares en mi tiempo. Se le aumentó a los policías, porque no se le va a aumentar a los médicos si nuestra salud y el sector de enfermeros, nuestra salud depende de ellos. Si lo que ha pasado en este último periodo de los 10 años es que se ha descuidado totalmente la salud, no se le ha dado el presupuesto necesario. Acuérdense que todos los presupuestos se pusieron en seguridad y no se hizo los aumentos proporcionales en el sistema de salud. Entonces ahí tenemos las consecuencias, tenemos un gobierno que estuvo confrontando con el gremio médico, tenemos gente que no es profesional de la salud dirigiendo la salud. Entonces, ¿cómo no vamos a tener estos resultados? Tampoco hay que... no ese es el tema de hoy, ¿verdad? No es eso, pero yo sé que tampoco hay que... Quieren descargarse hay que echarle la culpa a los médicos, pero yo debo aclarar que yo no he dicho que no les aumenten. Sí. Porque usted ya se va por ese lado como que yo estoy en contra de que les aumenten, y no, yo no he dicho eso.
tienen derecho a sus aumentos como los tienen todos los trabajadores. El problema es que aquí cuando se dieron aumentos se acabaron las crisis. Y yo lo pongo contrario a lo que decís vos, un gobierno confrontado con el gremio médico, con el colegio. Yo diría al revés, un colegio médico confrontado con el gobierno. Estamos en plena pandemia y Renato está diciendo aquí que están de brazos caídos, inspirados por el colegio médico. No, hombre, creo que falta conciencia. No es el momento para eso tampoco, ¿verdad? Entonces, pongámonos concienzudamente, ¿verdad? Yo creo que la peste esta que le ha caído al mundo y al pueblo hondureño necesita que abandonemos los odios, los deseos de confrontación y los deseos de hacer daño. Ya decía Renato aquí al principio, no vean esto como una derrota política. ¿Quién la está viendo como derrota política? De acuerdo, Fernando, pero no tiene de acuerdo sentido. Que no hay que tener odios, pero falta de todo, hasta protección para ellos. Hay las carencias. 6 médicos las que carencias. están enfermos. Fíjate que aquí todo el mundo reclamaba que participaran los médicos, los especialistas, los epidemiólogos, todo. Plum, pum. Montaron mesas enormes de trabajo en las que están todos ellos. Y ha estado caminando el asunto. Fernando, pero yo lo decía, si tú revisas las declaraciones de todos los funcionarios del gobierno, de la mayor parte de funcionarios del gobierno cercanos al presidente, todos tratan de decirnos que las cosas no están tan mal, que vamos avanzando. Y la razón y las evidencias nos dicen que cada día, por la afluencia de personas enfermas, se notan las carencias de nuestros hospitales. Eso es lo que quiero decir. Que esta pandemia es una derrota política de todos, porque a esta altura, si todos hubiésemos invertido lo que el país requería en educación, en salud, yo te aseguro que tendríamos más hospitales, más personal contratado, más médicos, más enfermeras, y de repente las situaciones que hoy se reflejan serían diferentes. En cada declaración de un funcionario tratan de decirnos, y está bien, que se están haciendo todos los esfuerzos. Yo eso no lo voy a negar. Pero como que quieren esconder que ya los hospitales están saturándose al máximo. Es que se van a saturar. No, ya lo sabemos. Entonces tienen que decirlo así. La situación va a ser más grave. La línea que vos has tenido aquí en este programa, pidiéndole a la gente, y en TN5, pidiéndole a la gente que por favor no salga a la calle, que se cuide, que use sus mascarillas. Eso es lo único que se puede hacer. Y eso no lo puede hacer el gobierno por cada uno de nosotros. Depende de que cada uno de nosotros se cuide en la calle. Y lo otro, mira, los incrementos salariales, ese no es el problema de que tengamos un sistema sanitario débil, es que no hemos podido identificar un modelo sanitario capaz de resolvernos nuestros problemas. Y ahí tienen culpa todos. Todos. Correcto. Ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Sí. Porque eso es reconocer que lo necesitamos. Sí. Entonces, mira, yo por eso decía, para que no se malinterprete, ya voy con Carlos Eduardo. No, hombre, no traten de esconder que las cosas están bien, no están bien. Se nos están llenando los hospitales y eso ya lo advertíamos. Y entonces, otra cosa nos pasaría hoy si desde hace 5 o 6 décadas todos nacionalistas, liberales, militares, hubiesen hecho lo que correspondería a invertir tanto en educación como en salud. Muy bien, Carlos Eduardo. ¿Qué tal si comenzamos con usted ya en materia? ¿O quiere decir algo sobre esto de la salud? Con una breve introducción sobre este tema del COVID. Yo recuerdo la frase aquella que dice que en los tiempos de crisis se sale lo mejor de las personas o lo peor. Y hoy hemos visto lo peor de estos que son lo peor de Honduras. Hemos visto cómo sin una estrategia integral han ido dando como palos de ciego por todos lados para enfrentar la pandemia. Vimos el espectáculo aquel, Renato, y lo vimos a través de estos canales, cuando hicieron alaraca de los ventiladores que habían conseguido. Fueron a traerlos, vinieron y no funcionaron. Luego vimos la alaraca de que iban a hacer 90 y pico hospitales en tiempo récord. Bueno, yo no tengo que explicarle al pueblo hondureño de que eso también fueron palabras. Como igual la alimentación para los más pobres que se ofreció. Y luego se ofreció en algún momento, como debe de ser, para preparar el retorno a la actividad económica que permita que la productividad del país no se vaya al suelo, había que generar condiciones para que la gente volviera a trabajar. Y había que darle insumos a los más pobres, a esos 3,5 millones de hondureños que van a salir y que salieron a partir de ayer a buscar
cómo mantenerse en vida, porque solo reciben alrededor de $1 al día. ¿Cómo le vamos a pedir a ese hondureño que se vaya a comprar una mascarilla diaria? Ahí es donde el Estado tiene que jugar un papel, y hemos visto que este Estado no le interesan las mayorías, solo les interesa el gran negocio que han hecho con los miles y miles y miles de millones de lempiras que han estado utilizando incapazmente y turbiamente. Ahí vimos a Jorge Hueso Arias, respetadísimo banquero, contando cómo no quisieron utilizar la plataforma que Banco Occidental puso al servicio del Estado para contratar a bajo precio. No, fueron a contratar caro. Por eso aterrizo ahora en el tema en que tú nos has invitado, lo dejamos ahí, lo político, porque... Ahí lo dejamos. El tema electoral. Sí, porque dio un montón de soluciones ahorita, Carlos Eduardo. Porque si no se nos van las 2 horas hablando de estos problemas, y la gente va a decir, ya están analizando el problema del coronavirus desde la perspectiva política, y no quiero eso. No, aunque tenga la razón, aunque tenga la razón ustedes, yo aquí les voy a dar la razón a todos, ¿verdad? Les voy a dar la razón a todos, porque cada quien defiende su análisis desde la perspectiva política e ideológica que tiene. Ahora, yo concuerdo con lo que está diciendo Carlos Eduardo Reina. Se han cometido errores, claro que se han cometido errores. Pero no dejo de valorar que se ha intentado. Y se van corrigiendo poco a poco. Y yo espero que vayan corrigiendo los errores, correcto, que vayan corrigiendo los errores. Seguramente muchos de estos errores quedarán para muchos años. Si el Ministerio Público llega a comprobar que en efecto se cometieron actos de corrupción en este asunto de las compras. Pero dejémoslo ahí porque... Vamos con el tema se nos ve el tiempo, y quiero preguntarles a ustedes, ¿le asiste la razón a Rixi Moncada o no? Aristides Mejía, en la exposición que hizo ayer en Frente a Frente y que usted la vio al decir que es ilegal convocar en septiembre próximo a elecciones primarias en marzo con un censo parcial, como dijo ella, se lo propuso el Registro Nacional de las Personas con apenas 1.7 millones de censados. Renato, no voy a ponerlo en términos de si le asiste la razón o no le asiste la razón. Lo voy a poner en términos de lo que es importante de rescatar para el país. Cuando ella dice que para que haya elecciones primarias se necesita que haya censo nuevo, tarjeta nueva, sistema de voto electrónico, que entre paréntesis es un sistema que lo ha abandonado prácticamente toda América Latina. El último país que lo acaba de abandonar es Dominicana, y que además no se puede implementar si no es por fases. La primera vez hay que probarlo como sistema piloto y hasta después se puede hacer generalizado. Si ella pone todas esas dificultades, y eso fue ratificado en un tuit por Mel Zelaya, quiere decir que en el fondo ellos no quieren que hayan elecciones primarias, porque todos sabemos que esas dificultades no es por una falta de voluntad política, es por el problema que ha generado el COVID. El COVID ha impedido de que se siga con el calendario que se había fijado para lo que ellos llaman enrolamiento, que yo creo que esa es una palabra que no es del español, es de enroll en inglés. Pero enrolamiento quiere decir que van a ir equipos de funcionarios del Registro Nacional de las Personas a tomarle la huella y los datos a las personas, a todas las comunidades. Habían planeado tener 5.000 equipos, y eso, como requiere de una proximidad física, no puede darse en estas circunstancias. Y eso todos lo debemos de comprender. Entonces, hay otros problemas relacionados con las elecciones. Por ejemplo, para crear movimientos internos de un partido se requieren 2% de las firmas. También eso requiere de andar cerca de las personas. Eso no se va a poder hacer. Se requiere armar planillas en todos los departamentos y municipios, y hay que para eso ir a visitar a la gente. Tampoco se va a poder hacer. Entonces, estamos de acuerdo que estamos en un problema que es ajeno a la voluntad política de los partidos y que hay que resolverlo. Los países están resolviendo. Estados Unidos va a ir a elecciones en noviembre y eso no lo van a cambiar. Y
Biden está transmitiendo desde un sótano y desde un sótano logró ya tener 14 puntos arriba de Trump. Entonces hay alternativas. Entonces a mí me parece peligroso en este momento político que se diga por parte de una consejera que integra el órgano electoral que va a estar en contra de que se haga la convocatoria el 13 de septiembre, que es cuando inicia el calendario electoral para hacer las elecciones en marzo, porque eso le cierra las posibilidades al país de una alternativa y de un cambio político y fragiliza la débil democracia que ya tenemos y las instituciones democráticas. ¿Y cuál es el otro problema? El asunto de las primarias es importante para las generales, porque las primarias generan la primera legitimidad y origen para las candidaturas que van a las generales. Y la ley obliga a los partidos mayoritarios a que si hay un movimiento en contendor, están obligados a dar elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, cada partido tiene que decidir su futuro, no puede libre sustraerse. Por ejemplo, no pueden decidir sobre nosotros en el Partido Liberal ni sobre el Partido Nacional. Nosotros ratificamos, y yo he hablado con los del Central Ejecutivo y he hablado con todos los que están en la contienda, y unánimemente puedo decir, y con el jefe de la bancada y con todo, el Partido Liberal va a ir a elecciones en marzo próximo, a menos que suceda una catástrofe que nos impida esa posibilidad, pero eso no es el momento para decirlo desde ahora. Entonces, que no sea un funcionario del Consejo Nacional Electoral que impida las elecciones, que sean las circunstancias que nos lleven a buscar soluciones. Nosotros vamos a ir, el Partido Nacional, yo averigüé ayer y Oliva quiere ir a primarias. No sé el sector de Juan Orlando, yo me imagino que ellos no, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es continuidad y no quieren que Juan Orlando pierda el poder después de marzo, esa es otra situación. Pero la mayoría de los nacionalistas, y he hablado con Anduray, he hablado con todos los otros, quieren que haya elecciones primarias. Entonces, ¿cómo va a pasar que Libre no va a ir a elecciones primarias? No pueden, porque si Carlos Eduardo, por ejemplo, que está allá, que lo estoy viendo, que es el más fuerte contendor que tiene Xiomara y que ha ido agarrando fuerza, dice que él quiere que haya elecciones primarias, por ley están obligados a dar elecciones primarias. Entonces, ¿cómo van a hacer con eso? Y yo creo que es algo que nosotros debemos de replantearnos, y lo importante es que nosotros, y con esto termino esta participación, en la comisión técnica hemos propuesto y hemos logrado consensuar luego de larguísimas horas, porque todos pensamos diferente, pero todos creemos que hay que ayudar al país. Y eso ha sido importante. Las discrepancias son pocas que hay que resolver, y eso las van a resolver los diputados. Y hemos logrado terminar un montón de propuestas sobre reformas electorales que van a mejorar los procesos. Y esto viene a dar un poco al traste sobre ese esfuerzo. Y yo creo que también es importante, en ese sentido, que defendamos la democracia. Y la democracia en Honduras no está en su mejor momento. Hay problemas en la democracia y no debemos de contribuir a debilitarla. En la opinión de don Aristide Mejía, él es aspirante a convertirse en el candidato del Partido Liberal, aparte de presidir esta comisión técnica que ha elaborado el proyecto de la nueva ley electoral. Si no fuera porque en este momento toca hacer un cambio comercial, ya estaría hablando don Fernando Anduray y enseguida don Carlos Eduardo Reina. Lo haremos en unos 2-3 minutos. Seguimos con el debate aquí en Frente a Frente. Continuamos con Frente a Frente y de inmediato leemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Porque los políticos solo buscan su beneficio personal y no les interesa el pueblo. Hablemos del contrato de energía a Honduras. Dice, esto es más importante para el pueblo que otros temas. Eduardo Velázquez, si ni en la misma oposición se ponen de acuerdo, nunca. ¿Creen que se pondrán de acuerdo en estas cosas?
Juan Flores, no entiendo por qué en este país les cuesta tanto reconocer la incompetencia, sea robar o sea la ignorancia. Es pura incompetencia. Cuestión de que hagamos un análisis de estudios académicos alcanzados de estos diputados. Edgardo Rodríguez, el problema no es si habrán primarias, el problema que no se quiere discutir es que no se pueden gastar 1.200 millones en ella. Honduras está en crisis fiscal por el COVID-19. Lelis Rivera, porque cada quien busca sus propios intereses personales y no los colectivos. Cada ciudadano, en la gran mayoría de casos, que se introduce en la política, lleva como misión que consigue o que roba. Por eso el gran afán de siempre, llegar a como dé lugar. Dios nos guarde. Esta cuenta nos dice porque la política en este país es la mejor manera de convertir nuevos millonarios, dar poder a algunos. En pocas palabras, no les importa el pueblo, solo quieren llegar al puesto a toda costa. Continúe participando en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Bueno, yo vengo escuchando a don Aristides Mejía desde ayer, porque inclusive hablamos por teléfono sobre este tema. Y Aristides cree que hay gente en Libre y en el Partido Nacional que no quieren elecciones primarias. ¿Me lo reitera aquí ya en público, Aristides? Sí, yo creo que eso está claro. Okay. Pienso que el grupo de Juan Orlando, de los que lo rodean al menos, están poniendo pretextos. Ahí está nuestro amigo que lo presentan siempre como analista, Edgardo Rodríguez, diciendo que las elecciones son muy caras. Si aquí se pierden 50.000 millones por corrupción, y ya vimos el costo de la democracia, el costo no es los 1.200 millones, el costo es el que dijo Renato, que cuando hay inestabilidad en un país no hay inversiones. Sí. No hay nada que funcione y eso cuesta más. Y vemos la declaración de la alta dirigencia de Libre, no de todos, en donde ellos no quieren elecciones tampoco. Entonces hay una coincidencia. Y ayer en ese texto, y solo termino aquí, que mandó, la carta que mandó la abogada Moncada al presidente del Congreso, vuelve sobre el tema de que la segunda vuelta tiene que ir a consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser hasta el otro año y que no entraría la segunda vuelta en la elección siguiente, sino que hasta en la de 2025. Nosotros en el Partido Liberal todos propusimos que se hiciera una reforma constitucional este año. Y ellos salieron a decir que ellos también, pero ahora vuelven sobre la vieja teoría de que quieren una consulta. Entonces no quieren ni segunda vuelta ni que hayan elecciones. Entonces yo creo que debería haber claridad sobre ese tema y a mí me preocupa porque esa es una fuerza importante de oposición que la necesitamos para ganar las elecciones. ¿Cómo es posible que estén en ese juego? ¿Qué piensa Fernando Anduray? Bueno, con este asunto que pone en la luz pública doña Rixi, lo primero que hay que decir es que Rixi solo es un miembro del Consejo Nacional Electoral. Ella no es el Consejo Nacional Electoral. Porque a veces los medios la presentan como que es que ya se decidió y que ella controla y decide en el Consejo Nacional Electoral, y no es cierto. Las cosas que ella propuso aquí son cosas que ella desea o como las ve ella. Por ejemplo, habla del Censo Nacional Electoral. El país tiene un Censo Nacional Electoral. Que no le guste a ella o a alguna gente de la oposición es otra cosa. Pero la Constitución dice que el Censo Nacional Electoral es permanente. El país tiene un Censo Nacional Electoral basado en la lista de gente que ha obtenido tarjeta de identidad a través del tiempo en el Registro Nacional de las Personas, de tal forma que lo que quiere ella es un nuevo censo, con una nueva tarjeta de identidad. Pero si no se puede obtener un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad, no significa que el país no tiene Censo Nacional Electoral. Ahora Libre tiene en el Consejo Nacional Electoral, en el registro, una persona que les puede explicar personalmente cuál es el estado de ese censo y cómo se pueden corregir algunas anomalías que tiene ese censo. De tal forma que descarto de salida que no hay Censo Nacional Electoral. Eso es falso. En todo caso, aún haciendo la nueva tarjeta de identidad y un nuevo enrolamiento de toda la información de los hondureños, lo que se va a hacer es actualizar el censo, porque la Constitución no permite que se elimine uno para poner otro, porque el censo es de carácter
permanente. Aclaro eso entonces porque bien, para las elecciones primarias sí hay censo electoral. Que no les guste a algunos es otra cosa. Luego, debo decir aquí, para las elecciones primarias, cada partido debería tener su propio censo electoral porque son elecciones internas de cada partido. No es obligación del Estado proporcionarles listados de votantes a los partidos para las elecciones internas. Que los partidos las utilicemos y que la ley lo permita es otra cosa. Pero nosotros en el Partido Nacional perfectamente podríamos decir, que no va a suceder, ¿verdad? Pero podríamos decir que solo van a votar los nacionalistas porque es una elección interna del Partido Nacional. Perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, estamos acostumbrados por razones de democracia y de amplitud, transparencia, a hacer las elecciones internas con el Censo Nacional Electoral. ¿Qué sucede? Se organiza la mitad del número de mesas en esas elecciones internas y los listados de votación de cada mesa son de 500, 600 y a veces un poco más de electores según sea la necesidad de los partidos políticos. Le digo eso para que vea que hay alguna elasticidad y alguna posibilidad de que los partidos hagan sus elecciones internas conforme a su propio tamaño. Incluso los partidos pequeños no van a elecciones en urnas internas, sino que hacen asambleas generales o plenos, como le llaman algunos, en algunas localidades del país o por lo menos municipalmente. De tal forma que no es cierto que el país no tenga censo y tampoco es obligatorio que los partidos sean proveídos de ese censo que está pidiendo RICSI. Eso para aclarar el primer punto. En el segundo punto, la huella dactilar es otra aspiración nueva. Ya nos pusimos de acuerdo en la Comisión Electoral y queremos anunciar que por lo menos en el proyecto de ley que va a discutir el Congreso está aprobada la huella dactilar como mecanismo de verificación de los electores en la mesa electoral. O sea que incluso ya se conversó con gente del registro de las personas para que entiendan que el sistema de identificación del registro va a tener que colaborar con el proceso electoral, aportando el sistema de verificación de huellas en la mesa electoral. Lo que está pidiendo ella aquí, prácticamente en la ley ya está. Que se pueda poner en las elecciones internas es casi imposible en este momento, porque sí hay que hacer una inversión de dinero para poder comprar alrededor de 20,000 identificadores de huellas, porque va a haber uno en cada mesa electoral. El tercer punto que ella pone, el voto electrónico, eso es historia en el mundo prácticamente. Todas las naciones están dejando el voto electrónico por el cuestión de hackeo, por el cuestión de falta de seguridad, por la cuestión de la evolución de los equipos tecnológicos, por cualquier cantidad de razones. Pero este tema es un asunto que se convierte prácticamente en una decisión interna del Consejo Nacional Electoral si prueban o no prueban. En las elecciones pasadas y antepasadas se intentó hacer pruebas de voto electrónico y ningún partido le dio el visto bueno a los sistemas que vinieron. Vinieron 2, 3 propuestas, hasta Narrala hizo una propuesta del Consejo de voto electrónico, y cuando los técnicos fueron a tratar de implementarlo, no pudieron dar el visto bueno de 100% de seguridad. El tema de las acciones, dice, relacionadas, y que ya ella ya hizo una propuesta al Consejo. Es una propuesta de ella, no es una decisión del Consejo. Entonces, si no le cumplen, no va a firmar y no va a convocar elecciones. No es potestad de ella convocar elecciones, es potestad del Consejo. Si en el Consejo 2-1 determinan que convocan elecciones, ella no puede hacer nada. Entonces, me preocupa que estemos viendo a RICSI como que ella, por ser la presidenta, es la dueña del Consejo y lo que ella dice es la última palabra. Ahora, eso no es eso así, lo sabemos, ¿verdad? Fernando, eso lo sabemos. Y el tema de la segunda vuelta y la reelección que ella pide aquí, que pidió que se discuta, ese no es tema oficial de discusión en la nueva ley electoral. Es más, hay variabilidad en las posiciones de los partidos en algún momento respecto a esos dos temas. Ahora, lo que no podemos negar, Fernando, es que de este censo permanente del que usted habla y que todos sabemos, es eso justamente, un censo permanente, la mayor parte de partidos se quejan. La mayor parte de partidos se quejan y arguyen que se presta la manipulación. Está libre en el registro. Bueno, no, correcto. Que diga dónde está la manipulación. Vamos a escuchar a Carlos Eduardo Reina ahora con ese planteamiento que ha hecho la abogada RICSI Moncada. Carlos Eduardo. 3 cosas quiero señalar.
Primero es por qué logramos y para qué logramos que Rixi Moncada, Óscar Rivera y Eduardo Enrique Reina estuvieran en representación de la oposición en esos cargos. Fue una lucha tenaz de la oposición, del Partido Libertad y Refundación, con una gran aspiración, la aspiración de que no nos vuelvan a hacer fraude. Yo no tengo que dar pruebas, lo que está a la vista no ocupa anteojos. El pueblo hondureño sabe cómo el último proceso electoral fue claramente viciado por fraude. Pero no solamente eso, hablaba Fernando hace un momento del censo. El censo, por supuesto que el censo soy yo, el censo es Renato, el censo es todos los hondureños que aquí vivimos y que aquí nacimos. Pero sabemos que en ese censo, en esa lista, hay miles y miles de muertos habilitados para votar. Y sabemos que a esos muertos habilitados para votar se les ha extendido cédulas de identidad, que son usadas el día de las elecciones para votar. Adivine, pueblo hondureño, por qué partido. Como dice Salvador, agudeza por el partido de Fernando Anduray. Es una práctica histórica de fraude. Por eso luchamos para estar ahí. Yo creo que deben estar a la altura esos funcionarios que llegaron ahí. No llegaron ahí para decirnos no pudimos. Llegaron ahí para garantizarle transparencia a la oposición y que no volvamos a llegar a un proceso electoral como la vez pasada con desventajas en todo tipo de circunstancias. Por otra parte, las elecciones internas, Renato, nunca han sido del agrado del oficialismo. Fueron conquistas de los partidos en alza, los partidos en oposición, de los movimientos en oposición a lo interno de los partidos. Y comenzó con la lipo contra el rodismo allá al inicio de los años 80. Y las elecciones internas son la primera fase de la democracia. El proceso electoral hondureño es uno que comienza en las convocatorias de elecciones primarias y culmina con la declaratoria de elecciones generales. Y ese proceso, si se cercena, se daña la mitad del proceso electoral y estaríamos en este caso dándole la oportunidad a quien ya sabemos de continuar. Yo creo que es importante que en marzo estén electos los candidatos de los partidos para que se sepa que el que está gobernando hoy ya va de salida. Pero a él le conviene que no haya candidatos. Él quiere llegar a noviembre del otro año sin candidatos o siendo él el candidato. Y eso no lo aceptamos. Nosotros desde creemos que es importante hacernos esta pregunta. Volviendo al tema del censo. ¿De quién es el censo? ¿Las elecciones son del censo o el censo es de las elecciones? Porque las elecciones no pueden depender de un mecanismo nada más, de que si está listo el censo hay elecciones, sino no. Si fuera así, persinémonos, porque entonces nos van a dar probablemente más de lo mismo. Yo creo que debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a construir el proceso democrático de marzo y no permitir dilatorias de ningún tipo. Y por eso, qué bueno que va a quedar consignado en la reforma electoral y qué bueno que Rixi lo está proponiendo y qué bueno que Libre lo propone desde el 2017, el identificador de huella dactilar. Con el identificador de huella dactilar es posible, Renato, que no voten los muertos. Es posible, Renato, que nadie vote en nombre de los hondureños ausentes allá en Estados Unidos o en España. Y también es posible que no se vote dos veces. ¿Por qué? Porque al poner la huella dactilar e identificarse en una urna para votar, puede quedar ya en todo el sistema que esa huella ya votó y por tanto no puede volver a votar aunque lleve otra cédula de identidad. Y además, para los que les gusta inflar votos, que los hay en todos los partidos, con el identificador de huella dactilar no se pueden inflar votos. ¿Por qué? Porque queda registrado cuántas huellas digitales se pusieron en esa mesa electoral. Y eso es saludable para todos. La nueva corriente propone que debemos asegurar ese mecanismo electrónico de identificación, haya o no haya un nuevo censo, o haya o no haya depuración del censo, porque en eso coincido con Fernando, el censo ahí está, lo que pasa es que está desfigurado porque aparecen personas que ya no existen y porque han habido 10.000 traslados, por no decir 100.000 o 1 millón,
que la gente ha hecho y que no han sido registrados. Y hay que volver al voto domiciliario como se hizo en 1995 cuando la CONACON, ¿te acuerdas, Renato? Todos los partidos se pusieron de acuerdo en hacer una nueva cédula, en hacer un nuevo censo, y eso debe de volver a ser así. Yo creo que es hora de que volvamos a grandes acuerdos, a tener la capacidad que el pueblo hondureño ve que no tienen los políticos de ponernos de acuerdo en cosas específicas. Si la pandemia nos complica la ruta a las elecciones primarias, bueno, en un acuerdo de todos podemos moverlas un poco, pero no unilateralmente de un sector tomar esa decisión. Es hora, Renato, de que entendamos que la realidad que hoy padece el pueblo hondureño de desempleo, de corrupción, no va a cambiar si no hay elecciones transparentes y si el pueblo no tiene la potestad de elegir un nuevo gobierno distinto a este. Para que comprendamos totalmente bien su posición en esto, Rixi dijo ayer que ella no se va a prestar a convocar a elecciones primarias, que tiene que hacer la convocatoria en septiembre, con un censo de 1.7 millones. Eso fue lo que dijo. Quiero así, en un minuto que usted me diga cuál es su posición sobre esa advertencia de Rixi, que sabemos no es todo el Consejo, solo es una integrante del Consejo Nacional Electoral. Hay otros miembros ahí, pero ella dijo, no me prestaré a convocar en septiembre elecciones en marzo con esto que me está proponiendo el registro de las personas, de que van a tener censados solo 1.7 millones de personas. Bueno, es que ha habido tiempo. El Registro Nacional se instaló hace cerca de 2 años, con una comisión interventora primero y luego con los actuales concejales. No hay excusa. Si han tenido atrasos, tienen que redoblar esfuerzos, pero no hay excusa, es un mandato. Para eso fue puesta la comisión interventora y para eso luchó Libre, para depurar ese censo y contar con un censo relativamente creíble para las próximas elecciones. Entonces no hay excusa con que no se haga, se tiene que hacer. Y yo veo que hay un problema en la política, Renato, y te lo voy a compartir. Muchos movimientos políticos, lo único que les interesa del Registro Nacional de las Personas son las plazas para repartirlas a sus activistas. Y eso no puede seguir siendo un botín de guerra que se reparte a los políticos. Tiene que ser un centro científico donde se guarda el tesoro más grande que tiene Honduras, que es el nombre, apellido de cada uno de los hijos de esta patria. Y ese es el problema, que seguimos actuando de la misma forma. Algunas personas, entre ellos Aristides Mejía y Fernando Anduray, creo que también lo dijo, afirman que esas declaraciones de la abogada Moncada solo llevan un objetivo, dicen, y eso me lo dijo Aristides Mejía ayer, de evitar elecciones primarias en su partido. Bueno, yo quisiera que eso no fuera así. Yo, en el fondo de mi corazón, deseo que el Libre se comporte como el partido de democracia participativa que es y que no esté en la idea de nadie eso. Pero reitero lo que te dije hace un momento, Renato, las internas nunca son del gusto del oficialismo, son necesidades de los que están en oposición a lo interno de los partidos y así fueron alcanzadas y conquistadas. Por tanto, la nueva corriente va a luchar porque hayan elecciones primarias, porque no podemos cercenar la democracia, pero además planteamos que hay que crear una especie de ente, puede ser un consejo consultivo donde participe Xiomara, donde participe Wilfredo Méndez y donde participe su servidor para darle seguimiento al proceso democrático y también para garantizar la armonía y el compañerismo necesario en nuestro partido para que después de las elecciones primarias nos fundamos en un abrazo y avancemos a hacer la gran alianza de oposición y así sacar al gobierno del Partido Nacional del Poder. ¿Cree que le puede ganar a Xiomara? Carlos Eduardo. ¿Ah? No te escucho, Fernando. ¿Crees que le puede ganar a Xiomara? Sí, sí creo. Ese es el temor de Rixi de Mel, hombre, esto es sencillo. Sí. Es sencillo, está la ecuación. No hay que tenerle miedo a la democracia. Porque si vos ganas las elecciones en Libre, prácticamente Mel pierde el control político de su partido y doña Xiomara va a hacer historia también, sería un nuevo orden en Libre. Entonces, esas son las cosas que están ocultas detrás de las intenciones de Rixi, ¿va? Que hay que ver
cómo se juega el ajedrez político en este país. Hoy, con esas declaraciones, Rixis tiene a medio mundo en Honduras preguntándose si van a haber o no van a haber elecciones, porque la presidenta dice que no va a convocar elecciones. Por eso yo cuando empecé ahorita te dije, Rixis solo es uno. Yo entiendo eso. No es ella la que decide, ¿verdad? Carlos Eduardo dijo algo interesante ahorita. Poniendo el captahuellas, que se apruebe la nueva ley electoral, lo probamos en las internas. Ahí se acabaron los muertos, hombre. Esa es una depuración automática del censo. Claro. Entonces, ¿cuál es el miedo de ir con el viejo censo y con el captahuellas a la mesa? Pongámonos de acuerdo en ese tipo de mecanismos que habiliten las elecciones, porque deben haber elecciones por la salud democrática del país. Y aquí voy a aprovechar, oficialmente el Partido Nacional de Honduras y los movimientos que están trabajando están preparándose para hacer elecciones internas y para participar en las elecciones generales del país. No estamos interesados en que se genere ninguna crisis, pretendiendo hacer creer que no van a haber elecciones o que no internas o que no van a haber elecciones generales, ¿verdad? Que haya sectores, y siempre han habido, en todos los gobiernos ha habido gente que no se quiere ir, hombre. Más de algunos 2 o 3 funcionarios soñarían con que siguiera Juan Orlando. Pero esto no es cosa de un sueño de 2 o 3 que quieren seguir. Es el país, es su democracia, es la institucionalidad política. Estamos haciendo un esfuerzo por recuperar el control. La pregunta que tenés, Renato, de esa falsa de consensos, nosotros hemos probado en esta comisión que sí se pueden hacer consensos. La única diferencia que tenemos en este instante es en cuanto a la integración del número de miembros de mesas electorales. Después la ley prácticamente está consensuada en su totalidad, incluso con el sistema de transmisión de resultados, con los famosos... Bueno, te voy a decir otra cosa. Ya hicimos desaparecer, por lo menos, esto todo tiene que aprobarlo el Congreso, por supuesto, y presentarlo a la Comisión de Dictamen del Congreso, ¿verdad? Claro. Pues nosotros solo somos Comisión Técnica. Hicimos desaparecer las credenciales, ya no existen en la nueva ley. Los miembros de mesas electorales no van a ir con una credencial. Estamos proponiendo que los partidos políticos nombren sus miembros de mesas electorales ante el Consejo Nacional Electoral con suficiente anticipación para que el Consejo Nacional Electoral meta los nombres de esas personas en los listados de votación de cada junta receptora de votos o mesa electoral. Ahora se va a llamar junta receptora de votos. Ahí en el listado de esa mesa están los nombres de los miembros de la mesa. No van a presentarse con ninguna credencial, ni van a andar para un lado para el otro comprando ni vendiendo. Ya esas son garantías, son cosas nuevas que nos pusimos de acuerdo. Pero sale Rixi diciendo que si no le dan nuevo censo no va a convocar. ¿A cuenta de qué? Si ella no es la dueña del Consejo. Y el país sí tiene un censo. Y hay formas de depurarlo, hay formas de arreglarlo. ¿Verdad? Preocupa porque Manuel Zelaya, como lo decía Ariste Mejía, minutos después dijo, apoyo lo que dice la abogada Rixi Moncada. Renato, entonces, libre es libre, libre pesa, y dice uno, estamos aquí a las puertas de generar otra crisis. Mel no abandona la idea de su constituyente, hombre. Yo creo, Renato, que quiero agregar algo esa brevemente, tal vez antes de que comience es política. Ya le vamos a pasar. Y obedece a situaciones internas de lucha de poder interno. Y como lo ha señalado aquí, o lo ha confirmado Carlos Eduardo Reina, es un problema de lucha de poder interno. Y eso me parece que debe de arreglarse a lo interno, no debe de afectarse el resto de los partidos o la democracia hondureña por un problema interno de un partido. Eso es lo primero que yo creo. Lo segundo es que yo creo que Carlos Eduardo tiene razón en cuanto a que ahí él está luchando contra el oficialismo. Entonces, claro, el oficialismo, tanto en el Estado, Juan Orlando y etcétera, desearían, como lo ha dicho aquí Juan Orlando, hay 2 o 3 que siempre quieren quedarse en el poder todo el tiempo. Igual en los partidos. Entonces, hay una lucha interna. El error, y es la trampa, y le advierto a Carlos Eduardo que no caiga en esa trampa, porque yo pienso que Carlos Eduardo puede representar, y otros miembros en su partido, una sana renovación, porque son gente más moderada, más moderna, etcétera. Y que los necesitamos en la oposición, porque la oposición tiene que ir unida. El nexo con la oposición es más fácil con gente como él que con gente como la que ha estado ahí, más difícil, y ya lo hemos visto. Entonces, ¿dónde está la trampa en la que no hay que caer? En eso de registro. Ya lo dijo aquí Fernando, el censo es permanente, ahí no hay problema.
Hay además la posibilidad de conseguir el captor de huellas digitales. Eso es una solución. Sí. Pero suponiendo que no se pudiera hacer esas cosas, si estas son elecciones primarias, ¿y cuál es el miedo al fraude? ¿O es que con esa declaración de ayer interno están admitiendo que tienen miedo ellos, los oficialistas del partido, a que se hagan fraude en los movimientos? Cuando todo el mundo sabe que el oficialismo corre con ventaja. Y se supone porque no solo corre con que el hecho que tienen la mayoría de las estructuras. Y se supone que los fraudulentos están en el Partido Nacional, ¿verdad? Claro, pero están muriendo internamente por el miedo al fraude interno. Están admitiendo que se tienen miedo a sí mismos, porque estas no son elecciones generales. El problema de los muertos, el problema es de partido a partido. Se supone, oigan bien, en la teoría de los partidos, partamos de ahí, hay leyes de partidos, y hay la mayoría de los partidos del mundo, y los europeos son los primeros, y también en Estados Unidos, donde los partidos regulan sus decisiones de quiénes van a ser candidatos por medio de decisiones que corresponden únicamente a sus militantes registrados, y solo votan pocos delegados. Antes aquí se hacía así, íbamos a una convención y los delegados decidían quién era el presidente. Eso era lo que hacíamos antes. Cuando se suscitaron los problemas en tiempos de Suazo Córdoba, es que se adoptó la idea de que todo el mundo podía votar en una primaria. De tal manera que si yo soy de un partido, puedo ir a votar a la primaria del otro partido. Ya se rompe lo de la militancia. Entonces es una intervención estatal en eso. Pero si lo que buscamos es un grado de representatividad, perfectamente bien, si todos los problemas del COVID... Económica también fue la intervención, porque abrió las puertas. Abrió las puertas, claro, fue económica también. Pero si el problema es que no por el COVID o porque se atrasaron en la licitación o cualquier razón, no está el censo actualizado, no está la tarjeta nueva, ¿qué es lo que queremos salvar primero? No es la democracia la que queremos salvar primero, no es el hecho que haya candidatos, para que no se interrumpa, como dijo Carlos Eduardo, el proceso, que es uno solo y que consta de dos partes. Además, yo lancé una pregunta anteriormente. Yo dije, la ley faculta a Carlos Eduardo a que exija primarias. ¿Cómo va a ser en el caso de que hagamos el caso hipotético? Va a una elección el Consejo Nacional Electoral. Los dos otros consejeros responsablemente y respondiendo a lo que dice la ley y el calendario electoral votan diciendo que debe hacerse la convocatoria. Rixi Moncada vota que no. El Partido Libre decide que no haya elecciones primarias, pero la ley faculta a Carlos Eduardo a que diga, en base a la ley, yo soy un movimiento contendiente y es exigible que si hayan elecciones Tito, primarias. Entonces, ¿cómo van a hacer? Esto es histórico, ¿Cómo harían? ¿Cómo harían? Exactamente ¿cómo van a hacer? Lo que le pasó a Narrala con el PAC. No pueden negarlo, Ese es el problema en Narrala con el PAC, que le pidieron primarias y no las quiso dar. Quiero concluir la idea porque yo creo que vas a complementarla. La quiero concluir. Solo hay dos formas de participación de los partidos. O los partidos que no tienen movimientos internos hacen una asamblea y deciden en esa asamblea quiénes son los candidatos. La legitiman ahí. Que eso es lo que pasa con los partidos minoritarios. O los partidos, y así está la ley, que tienen más de un movimiento exige elecciones primarias y están obligados a realizarlas. Entonces, ¿cómo van a hacer con esa disposición legal? ¿Me entiendes? Entonces, para mí, esta confusión innecesaria que están trayendo con esas decisiones perjudica no solo a la oposición, favorece no solo a aquellos que quieren el continuismo, sino que perjudica a su propio partido. Yo creo que están en un problema grave con esas declaraciones. Y ese fue, solo para la constancia histórica, ese fue exactamente el problema en el PAC con Narrala. La señora Marlene, ¿cómo se llama? Alvarenga, formó un movimiento a nivel nacional para participar en las elecciones primarias del PAC y Narrala decidió no hacer elecciones primarias. Marlene se fue al tribunal, exigió las elecciones primarias y el tribunal se las autorizó, la verificó
y declaró candidatos del PAC a los de Marlene, porque Narrala no participó. Fíjate qué delicado es esto. Sí. ¿Cómo se repiten estas cosas, verdad? Entonces, para que quede claro que la ley establece esos mecanismos de protección a los que quieren competir. Mira, y hemos cuidado eso en la elaboración del proyecto de ley nosotros, que haya libertad absoluta de participación. En el tema de las alianzas, por ejemplo, hemos sido amplios para que hagan las alianzas como quieran. Pero Aristides tiene la sospecha que en el Partido Nacional andan con, por lo menos un movimiento anda con la misma idea. No, Pero esto después de la pausa. Yo creo que sí. No. Ok. Yo creo que sí. Eso queremos, pero no. Quería decir algo, Renato. Yo creo que inmediatamente usted tiene la palabra, Carlos Eduardo. Ok. Después de la pausa comercial entramos con usted. Gracias. ¿Por qué nos persigue a los hondureños como pandemia la falta de consensos políticos electorales? Sus opiniones de inmediato a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. José Luis Moncada, como precandidato a la presidencia quiero elecciones internas, pero con censo electoral nuevo y cédula de identidad. Si no están listos para marzo, vamos a elecciones primarias y generales al mismo tiempo en noviembre. Ya en 1985 hicimos lo mismo. Nauno Ceguera, a simple vista lo que parece es que los que están en el poder no quieren soltarlo y desean mantenerse en la misma forma en que han llegado. No les interesa cambiar nada, porque el país no prima para ellos, sino sus intereses personales. Dice Lelis, porque cada quien busca sus propios intereses personales y no los colectivos. Cada ciudadano, en la gran mayoría de casos que se introduce en la política, llega como misión que consigue o que roba, y por eso el afán de siempre llegar a como dé lugar. Gustavo Gómez, los políticos tradicionales rojos y azules no quieren reformar el sistema electoral. Un sistema confiable beneficia a la gente honesta y competente y margina a los politiqueros de los gobiernos y su modus vivendi. Mantener la situación actual es vital para la supervivencia. Porque la política en este país es la mejor manera de convertir a nuevos millonarios y dar poder a algunos. En pocas palabras, no les importa el pueblo, solo quieren llegar al puesto a toda costa. Agradecemos sus comentarios y continuamos con Frente a Frente. Vamos de inmediato con Carlos Eduardo Reina. Bueno, Renato, cuando yo escucho los comentarios de la gente, me doy cuenta que hay una gran sabiduría siempre en ellos. Y hay un desencanto con la clase política y merecido, porque la clase política desde el 2010, y voy a hablar en términos que hablan en general la clase política, pero algunos políticos han hundido este país en la peor crisis de su historia. Y por eso hoy nosotros creemos que el pueblo hondureño no está pensando solo en elecciones, le aqueja cómo va a pagar en estos días la luz, el teléfono, la matrícula de sus hijos, los servicios públicos más importantes. Y hay que entender algo. Esta realidad de Honduras puede cambiar por los hondureños. Esta realidad no es permanente. Va a cambiar en la medida en que ustedes tengan la libertad de expresarse con libertad. Que tengan ese derecho y que nadie se lo quite. Y por eso exigimos elecciones transparentes. Porque a pesar de que sabemos que tenemos un sistema electoral que no es el mejor y que tiene muchas fallas, es el único recurso que tenemos para poder cambiar esta realidad. Cambiando el gobierno, consultándole a la gente y permitiendo que en Honduras la transparencia se vuelva la moda, no la ley de secretos y la corrupción que hoy tenemos. Por eso el tema electoral es tan fundamental. Y yo debo decir lo siguiente para que no quede una idea equivocada. Yo creo que el mensaje de Rixi lo que plantea es que hay graves problemas para la transparencia electoral. Pero no se puede poner en duda el proceso electoral, aunque haya problemas. Hay que resolverlos. La responsabilidad de los que dirigimos fuerzas políticas o instituciones electorales debe de ser visualizar escenarios para poder resolver los problemas antes de que se den. Hace 2-3 meses nosotros anunciamos de que la pandemia podía complicar el desempeño de la ruta electoral y ya lo está complicando y no sabemos qué va a pasar, Renato. ¿Qué tal que con esta reapertura que ha habido suban con los contagios a un ritmo que se vuelva a cerrar la economía y haya que tomar medidas extremas para cuidarnos? Va a ser difícil.
que se pueda hacer un censo y una nueva ley, una nueva cédula. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Vamos a cancelar las elecciones por eso? No creo que sea la solución cancelarlas. Debemos de plantear alternativas que garanticen que aunque el destino nos complique la vida, podamos ir elecciones relativamente creíbles. Y eso es algo que nosotros hemos insistido. No podemos ver las cosas en absolutos. O hay censo o no hay elecciones. Yo no confío en un criterio así. ¿Por qué? Porque pone en riesgo el proceso electoral. Y eso no lo debemos poner en riesgo. Debemos luchar, organizar, plantear y hacer todo lo necesario para que haya elecciones y sean lo más transparentes. Mire. Pero por mientras, le anuncio al pueblo hondureño que nosotros estamos hablando con toda la oposición, con Tito Mejía, con José Luis Monjada, con los líderes de la oposición en general, porque debemos construir una alianza de oposición. Pero no solo se necesita una alianza de oposición para sacar más votos que el Partido Nacional. Eso lo hicimos en el 2017. Necesitamos también una alianza social y popular para que el pueblo acompañe al proceso electoral y defienda los resultados, porque ya vimos cómo está actuando el Partido Nacional. Fuimos a elecciones en el COPEN, ganó la oposición y no entregaron el poder. Fueron a elecciones los abogados en el Colegio de Abogados, ganó abrumadoramente la oposición y no han entregado el poder. Creer que Juan Orlando nos va a ir a dejar la banda presidencial a la sede libre es una ingenuidad o una complicidad. Debemos prepararnos para enfrentarlo y para obligarlo a salir del poder con el apoyo popular y con una gran alianza político-electoral y un alzamiento electoral del pueblo. ¿Cómo me lo están atendiendo ahí en Dunkin' Donut, Carlos Eduardo? No escucho. ¿Cómo me lo están atendiendo ahí en Dunkin' Donut? Vamos a ver, pero sí me estaba escuchando las preguntas, ya. Sí, no escucha. Pero ahora sí me va a escuchar, Es que si no, vamos a ordenar que le den una tacita con café y una dona. Y una dona. Con un calmante. Y una dona. Con un calmante. un tecito. Ya estamos, Carlos Eduardo. Ah, bueno, ¿cómo me lo están atendiendo ahí en Dunkin' Donut? Pues ya tomé café y ya me comí una dona. Ah, bueno. Pero hace calor y ahorita se había apagado el celular y no pude escuchar lo que dijeron después de mi intervención. No. Era la pregunta que le hacía. ¿Cómo me lo están atendiendo? Ahí siempre atienden bien y no va a ser la excepción hoy. Y hombre. Así que si quiere otra dona, pídala. Va a cuenta de frente a frente. Con la autorización de doña Ana María de Villeda, diga. Otra dona y otra tacita de café. Vaya, ¿estamos? Pues, no tenga pena. Se va a enojar mi esposa que me tiene a dieta. Porque con esto del COVID he subido unas libras. Una que tenga chocolate. El encierro. Para que... Usted dijo algo fundamental. Dice, con censo nuevo o sin censo nuevo, dijo, deben haber elecciones. Se salió de la trampa que le señalé. Pero ayer Rick se dijo lo contrario. No me prestaré, dice, sin un censo nuevo a convocar a elecciones. Renato, pero ella no va a convocar porque ella no va a ser la presidenta. No, ahorita la presidenta va a ser Ana Paola. No, pero en septiembre. Ahora en septiembre. Ya cambia. ¿Cuándo cambia? Cambia. No. Sí. La próxima presidenta va a ser Ana Paola, ni siquiera ella va a presidir. Ya en septiembre. El 11 de septiembre sube, y yo hablé con Ana Paola antier, porque estamos en comunicación por esto de las reformas. Ah, sí, en septiembre y del ella otro año entra el cachureo. asume la presidencia el 11 de septiembre. Y yo creo que el representante Kevin y ella están conforme a la ley de convocar a las elecciones. No va a haber problema. Eso olvidémonos. El problema va a ser cuando quieran boicotear a lo interno, pero ese es un problema de Libre que yo lamentaría, porque el Libre lo necesitamos en la oposición, porque estamos haciendo acuerdos para buscar unir a la oposición. Entonces, ella va a asumir eso. Y aquí quiero aclarar otra cosa. Eso no es una componente del bipartidismo tradicional, como suelen decir en alguna gente, porque acuérdense que cuando se votó contra la reelección recientemente, Rixi y Ana Paola de Libre y Ana Paola del Partido Liberal votaron en contra de la reelección, y el representante del Partido Nacional no votó en contra de la reelección. Entonces ahí no hay
una alianza de nadie, es según la situación. En esta otra situación, ya yo creo que hay un consenso de que tiene que haber elecciones primarias. Ahora, ¿cómo se va a resolver el problema? Porque esto viene a fragilizar la democracia, es otro punto. Arístides, y que no es por el Partido Nacional. Y si ese argumento... No es por el Partido Nacional. Pero... En todo caso, si entramos en una crisis, si quieren o no quieren elecciones, si Rixi se porta así o se porta de otra manera, es un problema de la oposición política, no es el Partido Nacional que está generando ningún tipo de problema interno. Pero vamos. Sí, porque nosotros vamos a ir, Renato, a elecciones primarias como Partido Liberal para decidir quién va a ser nuestro candidato. Ahí cada uno de los que somos aspirantes a ser candidatos vamos a inscribirnos y vamos a conformar la comisión electoral dentro del Partido Liberal. Entonces la gran pregunta es si el Partido Nacional va a hacer lo mismo. ¿Cómo va a ser el Partido Libre si perdiendo la votación, como en efecto creo que va a ocurrir, porque la presidenta va a ser Ana Paola a partir del 11, si perdiendo la postura de no ir a elecciones primarias, aplican una medida no convocando a las corrientes internas para conformar la comisión electoral interna, que es la que conduce la elección primaria, porque hay que ver que hay una diferencia con las generales. En una elección primaria es el partido que organiza a las diferentes corrientes, hace una comisión electoral, y esa va con el apoyo del tribunal y bajo la supervisión un poco del tribunal, pero es la que declara las elecciones primarias, la que declara el ganador, la que reúne a todas las corrientes. Entonces, ¿dónde puede haber el problema? Para las corrientes y para Carlos Eduardo, por ejemplo, que es un aspirante fuerte ahí, que si Libre oficialmente dice que no están de acuerdo en ir a las primarias, luego no quieran constituir la comisión electoral, y esa es una obligación legal. Eso sería una ilegalidad. Es una obligación legal. Si ese escenario. Pero ahí puede haber un problema. No, y la pregunta aquí, Aristides, sería, ¿recurriría al Tribunal Supremo Electoral Carlos Eduardo Reina? Tiene recursos, él puede utilizar recursos legales para obligar al partido que se hagan elecciones. Y hay otra corriente ahí también, está la de lo que generaría una crisis interna en el partido. Y ya a Fernando hace algunos minutos ponía el ejemplo de lo que pasó en el PAC con Marlene Alvarenga. Es correcto. Entonces, aquí la pregunta es si tendría voluntad de someter a una crisis o de provocar una crisis interna Carlos Eduardo Reina a Libre en el caso de que se niegue el partido a hacer elecciones primarias. Está otro candidato también que es opositor, Wilfredo Méndez. Está Wilfredo también. Pero está Wilfredo también. Renato. Sí, Carlos Eduardo, tengo un minuto. Mire, yo creo que no hay que... Me da la impresión de que quieren poner a Libre como el villano y a Mel como el más villano de todos, y yo no estoy de acuerdo con él. Nosotros somos un partido que nació después de un golpe y que hemos luchado contra los fraudes, que hemos luchado contra todas las arbitrariedades de la reelección ilegal, etcétera, etcétera. No, mire, para que sepa y para que entienda que aquí no tenemos villano preferido, mire, vamos a ver. Estamos viendo aquí no tenemos villano preferido. Mire la pregunta que le voy a hacer a Aristides. Mire la película de Canal 5 el domingo. Estamos viendo escenarios. Sí, no tenemos villano preferido. Mire la pregunta que le hago a Aristides y a Fernando. ¿Y si toma impulso eso que estaba diciendo Edgardo Rodríguez? Y si viene el Ejecutivo y empieza a decir que no hay dinero, o que no estamos preparados económicamente después del COVID para financiar con 1.200 millones de lempiras las elecciones primarias. Renato, por eso fue que yo ayer fui el primero en reaccionar, porque problema que ha planteado Rixi, prioridades a prioridades. Este problema que ha planteado Rixi es peligroso para una democracia tan frágil como la nuestra, porque le damos pretexto a aquellos otros que en el Partido Nacional no quiere que hayan elecciones. Está claro que Juan Orlando no solo demostró que hizo un continuismo ilegal en la vez pasada, sino que también tiene una situación complicada una vez que salga del poder. Entonces todos entendemos, y no hay nadie que no entienda esto, que su primera opción, y siendo que ha abusado del poder repetidamente, es quedarse en el poder. Entonces aquí fragilizar las elecciones con otro pretexto es fatal,
Porque después van a empezar a decir, no hay dinero, como ya están diciendo. Ahí salió Edgardo Rodríguez diciéndolo. Va a venir otro que va a decir, miren, no se pueden recoger las firmas, entonces ¿cómo se van a inscribir las primarias? Y si encima de eso viene alguien de la oposición, que es lo que a mí me preocupa, y dice, no, si no está el censo listo como nos se diría idealmente, no deben haber elecciones. Entonces, ¿a quién estamos favoreciendo políticamente? Y la siguiente pregunta, Renato, esa es una pregunta, ¿a quiénes estamos favoreciendo? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que se quiere al final? ¿Se quiere una fórmula B? ¿Se quiere un golpe de Estado? ¿Se quiere un continuismo? ¿Se quiere una constituyente? Porque todas estas preguntas van encadenadas unas con otras. Quienes estamos en política tenemos que ver a largo plazo, no tenemos que ver en la inmediatez. Por eso yo le decía a Carlos Eduardo, no se trata aquí de denigrar. Si mi partido, el Partido Liberal, que fue el tuyo y con el que has estado cercano, ahí nacimos todos en el Partido Liberal, está en una crisis también, no lo vamos a negar. Aquí no vamos a engañar a nadie, no vamos a decir mi partido es mejor que el otro. Tenemos partidos con crisis de democracia interna. Bien. Una demostración clara, otro elemento, Carlos Eduardo, una demostración clara a Carlos Eduardo que aquí no hay villano preferido. Y segundo, Jo dijo ayer que no le interesa participar en elecciones ni quedarse. Así dijo el problema con Jo es que yo lo escuché personalmente en un programa de Frente a Frente. Mis oídos lo escucharon cuando le pregunté. Nos garantiza, porque esto va a quedar probado, grabado, le digo, que usted no va a intentar reelegirse. No, me dice. Meto las manos al fuego, que no me relijo. Entonces ahora ya nadie le cree cuando dice que no aspira. Más bien de cierta suspicacia. Voy a la pausa porque ahora quiere hablar Fernando Anduray. Después de ella, el abogado Fernando Anduray. Seguimos leyendo sus participaciones ya en la recta final de Frente a Frente. Oscar Romero, primero la salud, después se piensa en lo demás. Muchos hondureños están preocupados, enfermos, estresados, ansiosos. Eso es importante. Las autoridades no les preocupa la situación, sino politizar las situaciones. Henry Smith, en tiempos tan complejos, tan llenos de vacío, los estados tienden a vender esperanza a los ciudadanos por medio de una nueva constitución. En el fondo, el interés es el mismo, mantener el status quo. ¿Cómo puede pasarse de un narcoestado a un estado democrático cuando quienes quieren transformar el estado son corruptos? ¿De qué serviría una nueva constitución frente al Ministerio Público? Lastimosamente, la política ha perdido su esencia, que es la de servir y ayudar a los ciudadanos, que con su voto esperan que los políticos retribuyan ese voto que se les dio en las urnas en mejores escenarios, donde por lo menos haya trabajo, educación y salud digna. A los políticos dedico esta imagen. Buenos días, Renato. Pregúntele a Rixi Moncada por qué retiene tanto la inscripción del Partido Salvador de Honduras, si ya se presentaron todos los requisitos, todo lo que solicitaba el Consejo Nacional Electoral. Víctor Ferrari, estamos en la obligación de tener elecciones internas con identificación de huella digital, podemos salir. Sin embargo, para las generales debe haber nueva tarjeta de identidad y nuevo censo. Apoyamos contundente a Carlos Roberto Reina en esta nueva corriente, dice. Agradecemos. Carlos Roberto ya murió. Carlos Eduardo Reina. Eduardo, sí, perdón. Sí, no, por favor. Sí, no, él escribió correctamente, Carlos Así Eduardo, es. dice. Carlos Eduardo Reina, de la nueva corriente. Estas son algunas de sus participaciones. Agradecemos sus comentarios. Muy bien. Yo me pongo a pensar después de escucharlos a ustedes. ¿Qué intereses comunes pueden tener Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández? Yo, al escucharlos a ustedes, ¿qué intereses comunes, políticamente hablando, pueden tener Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández? Pero bien, yo solo es que lucubro y a raíz de lo que dicen... Inocentemente. Y elucubras bastante, porque yo te miro todos los días y a veces te quedas elucubrando en un montón de cosas que no tienen asidero. Fernando, ¿tú crees que hayan intereses políticos coincidentes entre Juan Orlando y Mel Zelaya? No sé, yo no he dicho que Juan Orlando tenga interés en quedarse, es más, la estructura oficial del Partido Nacional, todo el nacionalismo está enfocado a fortalecer el sistema electoral con elecciones internas y con elecciones generales. Y creo que Juan Orlando está en eso también.
Que puedan haber algunas gentes alrededor de ellos que les gustaría que continuaran es otra cosa. Pero las elecciones no solo es que la gente vaya a votar, las elecciones también fortalecen la institucionalidad del país, la institucionalidad económica, por ejemplo. ¿Qué es el interés de los grandes financieros dueños del dinero en Honduras? ¿Cómo está la banca privada? ¿Cómo están los dueños de los capitales? Esos nuevos capitales que han surgido y todas esas cosas, ¿cómo van a influenciar en las próximas elecciones? Si comienza a masificarse ese criterio que el país económicamente no está para financiar con 1.200 millones de lempiras las elecciones primarias de marzo, si encontramos que cada día se suman más voces del gobierno u otros sectores, ¿cómo valorarías ese argumento? Bueno, primero, los partidos políticos son responsables de sus elecciones primarias y sus elecciones internas. Si el Estado no se las financia, los partidos están en obligación de hacerlas. Okay. Por ahí salió también una noticia de que nosotros antes del COVID habíamos consensuado en la nueva ley electoral el voto valorado en 60 lempiras. Pero con ese escándalo y con la situación del país económica, que el COVID y todo, fue una bomba, ¿va? Entonces ya redujimos y estamos dejando el voto en 20 lempiras como estaba antes, ¿verdad? El tema que yo he planteado es, ¿quién va a financiar la democracia en Honduras? ¿Quién la va a financiar? Si el pueblo no va a financiar a sus partidos políticos a través de las asignaciones del Estado, las van a financiar los empresarios, las van a financiar los dueños del capital y los van a financiar. Bueno, ya tenemos un montón de gente que está en Nueva York. En El Salvador esos son temas. En El Salvador todavía hacen las convenciones como las hacíamos nosotros en los 70 para elegir a sus cargos a elección popular, inclusive el candidato a la presidencia. En la mayoría de los países del mundo occidental se hacen así. Ahora, yo quiero concluir en ese análisis económico diciendo una cosa. El gobierno, Juan Orlando y el Partido Nacional saben que la verificación de las elecciones internas y las generales son prioridad del Estado. Así como es prioridad en este momento la asignación de fondos para el COVID y que van a venir situaciones críticas de recaudación de impuestos por la situación general del país, las elecciones son prioridad y va a estar el dinero para las elecciones en el presupuesto. Fernando, mira. Eso debe estar. La recaudación se ha reducido en un 42%. Uno no sabe hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Y las repercusiones que esto va a tener hacia enero, febrero, marzo del próximo año en la economía nacional, esta situación. Mira, y si crece esa justificación, o ese argumento, no justificación, esa argumentación de que no hay pisto para financiar elecciones primarias. Una presión popular de eso. Que hay gente opinando ahí. Puede hacerse un artículo, pero llegado el momento, ¿verdad? No hay que anticiparse porque debilitas todo. Llegado el momento se pueden buscar soluciones. Una de ellas podría ser artículos transitorios que se vuelva al sistema de convenciones, hacer la fórmula B, como ya se dijo. Hay varias opciones. Correcto. Es decir, no creo que el punto sea... Y eso es lo que debemos evitar, de que debido a que hay un problema se suspendan las elecciones. Ahí solo que haya una catástrofe humanitaria. Que quede claro ese puntito. Quede claro ese puntito. Que nadie con el argumento que no tenemos dinero para financiar elecciones primarias se van a suspender las elecciones primarias. Que nadie venga con ese argumento. Renato, si hay que retornar a aquellas famosas convenciones donde los convencionales elegían a los candidatos a cargos de elección popular y al candidato presidencial, hay que hacer ese artículo transitorio para ello. Electorales departamentales y municipales. Claro, sí. Porque mira, Renato, si nosotros dejamos que se destruya del todo la democracia, el país ya no tiene ninguna otra salida. De este programa yo quiero rescatar... El país va a la deriva total y a la catástrofe. Yo quiero rescatar la necesidad... Yo quiero rescatar la necesidad de que con lo que ha dicho Carlos Eduardo, lo que ha dicho Tito, lo que he dicho yo, las reflexiones de Renato, hay que entender que viene un nuevo estatus electoral en el país. Que hay cosas que se van a poder hacer y cosas que no se van a poder hacer. Tenemos que empezar a platicar de alternativas responsablemente, sin acusar un partido a otro, porque no es intención de un partido obstaculizar las cosas. Por ejemplo, el tema de la nueva tarjeta de identidad. Todo el mundo quiere tarjeta de identidad, me la pide, el Partido Nacional la pide, los liberales la piden, todos. Pero ¿podemos tener una nueva tarjeta de identidad? En mi criterio, no.
No la podemos inclusive creer. para las generales. Inclusive para las generales. Renato, el registro tiene una planificación, tienen tecnología, tienen dinero, tienen equipos, tienen software, tienen todo. El Registro Nacional de las Personas está listo. Pero el que no está listo para una nueva tarjeta de identidad es el pueblo hondureño. La mitad del pueblo hondureño no está interesado ahorita en ir a hacer colas a ningún lado para sacar una tarjeta de identidad. Usted sabe que el enrolamiento ese que hacen electrónicamente sirve para acumular algunos datos, pero después la gente tiene que ir en un sistema presencial a que le tomen una fotografía para poder captar el iris del ojo y algunas medidas de seguridad biométrica que vienen ahora en la nueva tarjeta de identidad. Y no solo eso, lo más peligroso, tienen que captarle sus huellas y ahí hay contacto personal. Los técnicos del registro van a tener que agarrarle la mano a la persona y ponerla en un papel donde están las huellas o en la computadora que lo va a captar. ¿Qué significa eso? Que para hacer una cola de esas, primero el registro tendría que construir cabinas especiales de control de seguridad, higiénicos y todas las medidas de bioseguridad para que la gente pueda llegar a tomarse la fotografía. ¿Cuánta gente de la que va a ir en una cola a sacar una identidad va a ir con coronavirus? Bueno, Mire, entonces, si esa es una realidad concreta, si ya sabemos que no tenemos identidad ni nuevo censo, platiquemos los políticos cómo vamos a hacer las internas. Si ya sabemos que el pueblo y mucha gente está pidiendo que no se financien las elecciones internas y primarias, veamos cómo las podemos verificar. Y veamos cuál va a ser la eventualidad en la elección general también. Pero lo importante, como se ha dicho aquí, es salvar las elecciones internas y salvar las elecciones generales del país. Yo solo quiero decir esto, Carlos Eduardo, y voy con usted, pensando en lo que decía Rixi Moncada. Yo estoy de acuerdo con Rixi que el ideal de todos nosotros era que fuéramos a las primarias con una nueva tarjeta de identidad y con un censo surgido de esa nueva tarjeta de identidad. Totalmente depurado. Ok, pero si no es así, prefiero que prime la legalidad y que vayamos con las salvaguardas o con el captor de huellas y con el censo viejo, eso es en vez de que no hayan elecciones primarias. Eso es posible. Y Tecnológicamente y en dinero también es posible. Y lo otro, si no tenemos dinero para financiar elecciones primarias, prefiero que elijan a los candidatos a cargos de elección popular en una convención que dejar de hacer elecciones primarias. Cada partido con su sistema. Porque ya no valen las justificaciones para nadie. Ya no queremos que se nos diga, no pueden haber primarias porque no tenemos nuevo censo. No queremos que hayan elecciones primarias porque no hay nuevo censo. Fíjate, y entonces que alguien se pueda reelegir, no solo una segunda vez, sino que una tercera. Fíjate que ya eso no cabe en nuestra democracia. Qué importante es la propuesta de las convenciones o los agentes electorales. Si todavía el país está en crisis por coronavirus, va a ser muy difícil que la gente concurra a las urnas en colas a votar en mesas electorales que tampoco van a tener condiciones de seguridad. O sea, no le demos argumentos ni justificaciones a nadie para que no hayan elecciones o para que haya ausentismo. A menos. Bueno, yo quisiera... después de la pausa, Carlos Eduardo, solo permítame, después de la pausa, porque tenemos una pausa ya, producción me aprieta. Eduardo, adelante. Bueno, Renato, yo creo que aquí hay que tener un cuidado. No podemos dar marcha atrás a los avances democráticos. Volver a la convención es parecido a volver al telegrama, aquel que recibía Carías y que decía, el pueblo dice que para qué van a haber elecciones si todos me quieren. Eso es inaceptable. Muy bien. Yo sí soy consciente que las elecciones primarias son caras. ¿Y sabes por qué son caras, Renato? Porque son 3 procesos electorales en vez de uno solo. Yo le propongo aquí una solución rápido. En vez de que haya una mesa de Libre, otra del Partido Nacional, otra del Partido Liberal, y que haya 3 sets de papeletas, 3 cajas electorales, hagamos un solo proceso, una sola fila, y que la dirige el Tribunal Supremo Electoral, y vamos a reducir en 1/3
en 2/3, el costo de las primarias. Eso se puede hacer respetando la fecha. Lo que necesitamos es que se cumpla el requisito para que las bases, la dirigencia, el pueblo en general, inicie el proceso electoral escogiendo los candidatos a lo interno. Pero además quiero decir alguna otra cosa. Libre no va a salir en crisis de esto. Libre es un partido de vocación democrática, de participación popular. Libre debe de salir fortalecido del proceso electoral. Y el coordinador general de Libre debe de ser el garante de la transparencia en el partido. Por eso tiene la lealtad de todos los que estamos compitiendo en este momento a lo interno de Libre. Y creo yo que no podemos más que hacer lo que hemos hecho, mostrar que somos el partido que está construyendo democracia y está practicando la democracia. Ahora, Carlos Eduardo, dicen aquí estas dos personas a las que usted dijo, allá están los mayores, dice. Los viejitos. Estos dos mayores, por su sabiduría, han dicho aquí a lo interno: mire, Renato, pero en una convención entonces es problema para Carlos Eduardo, porque ahí sí le gana Mel, dice, porque Mel es el que tiene los convencionales. Si es que eso fue lo que generó. Ahí llegó Carlos Eduardo. La razón por la que se hicieron las internas es porque las convenciones son manipulables. Entonces, allá en los 80, el rodismo, ni la palabra le daba al doctor Carlos Roberto Reina en las convenciones. Sí, es cierto. Entonces, hemos evolucionado. Yo creo que no hay que dar marcha atrás, sino que hay que seguir avanzando para que sean más bajos los costos, porque además hay otro problema, Renato. Hay muchísima corrupción en el proceso electoral. Corrupción en las compras de papeletas, corrupción en los compras de todos los insumos, corrupción enorme que estoy seguro que con una veeduría responsable podemos reducir también mucho el costo de las elecciones primarias contratando los servicios de impresión y de insumos a mucho más barato costo. Muy bien, Carlos Eduardo. Hay muchas cosas que platicar y yo creo que debemos iniciar esos procesos de diálogo. Pero mira, Carlos Eduardo, solo tenés que irte a los periódicos de hace 4 años atrás para que mires lo que hacen en Libre en las elecciones internas. Y si no, acordate del diputado inflado aquel, ¿verdad? De Calix. Diputado inflado que sacó más votos que medio mundo en un cachimbo de una... Perdón la palabra, ¿verdad? ¿Pecó? Pescó con esa palabrota. No, pero no es mala palabra. La cachimba era una cosa que usaban para golpear. Ok. Vamos a la última pausa y retorno ya para los comentarios finales de nuestros invitados. Bueno, mensaje final, Fernando Anduray. Bueno, yo creo que están definidas las prioridades del Estado. Primero es luchar todos para tratar de que esta pandemia no le haga tanto daño al pueblo hondureño y que podamos salir adelante. Desear que aparezca rápido una vacuna o algo que nos devuelva la estabilidad social en el país. Y en materia política es momento de platicar mucho, mucho. Yo creo que no es momento de agravar las diferencias entre los partidos, sino que de salvar la democracia y que nos pongamos de acuerdo en los procedimientos, en los mecanismos y en el financiamiento de las elecciones internas y de las elecciones generales para que salvemos la democracia y tengamos nuevas autoridades a partir del año 2022. Muchas gracias, Fernando Anduray. Carlos Eduardo Reina. Bueno, gracias, Renato, por este programa. Quiero decir simplemente que espero que el pueblo hondureño esté bien, que no vaya a haber una explosión de infectados del COVID. Cuídense hasta donde puedan y le pido y le exijo al gobierno de la República que entregue masivamente mascarillas y gel antibacterial para que el pueblo pueda volver a laborar con condiciones de seguridad. De lo contrario, se va a tener que volver a cerrar el país y eso lo va a sufrir nuestra economía, que ya es débil y ahora más débil con esto. La transparencia es fundamental. La transparencia es buena para la democracia y para el desarrollo nacional. No puede haber desarrollo si se están robando los fondos del Estado. Exigimos transparencia para las elecciones. Debe de haber un nuevo censo, debe de haber una nueva cédula y debe de haber elecciones. Hay que revisar los costos de estas para que no le cuesten tanto al pueblo. Pero más caro sale que no hay elecciones. Miren el precio que hemos pagado por tener un gobierno que no nació de un proceso electoral. El precio es gigantesco.
Salud, pueblo hondureño. Gracias, Renato. Saludos a Tito Mejía, con quien espero más adelante, junto con el resto de los liberales, poder llegar a una gran alianza de oposición que garantice que Honduras pase a otro momento histórico distinto a esta noche oscura conservadora. Pero que quede claro, y el sabor en la boca y el criterio internalizado en el corazón y en el cerebro de la gente, que si no llegamos a tener ese censo que idealizamos y que ojalá esté, tampoco por eso vamos a suspender las elecciones primarias. Elecciones primarias deben haber. Muy bien. Y si me han visto sudando, no es por nervios ni por miedo, es por calor que aquí pega el sol en mi espalda. Es el té de valeriana que te tomas. Hasta luego. Es el té de valeriana que te tomas. Dejemos la pantalla así para que también se despida don Aristide Mejía. Bueno, quiero decir que me parece, Renato, que este programa ha sido muy oportuno. Alguna gente dirá, bueno, no es la prioridad del país, sí. Estamos de acuerdo. La prioridad es en este momento salvar vidas y la salud. Quiero por este medio entrar en solidaridad y simpatía con todos aquellos que sufren y luchan con las víctimas de esta pandemia, pero decirles que la salida a los grandes problemas de Honduras está cuidando la democracia, porque una cosa que nos ha enseñado esta pandemia a todo el mundo, esa es una discusión en el mundo, es que hay que poner en el centro de las preocupaciones al ser humano, su salud, su trabajo, su educación. Sin eso no hay mercado. Hasta hace poco y durante 30 años se dijo, el mercado debe ser el centro de la preocupación porque el mercado distribuye la riqueza, genera riqueza, etcétera, etcétera. No es cierto. Es el ser humano al que tenemos que poner en el centro de las preocupaciones. Por eso humanismo cristiano. Yo llamo a mi partido, al Partido Liberal, a que procedan sus autoridades a ir organizando las elecciones primarias, porque esto no se detiene, porque tenemos que reconstruir el Estado de Derecho, la democracia, entrar a la discusión de los programas políticos, hacer un cambio en el país sobre la administración y sobre todos los otros aspectos, sobre la producción nacional, sobre la agricultura, etcétera. Muchas gracias a todos y yo creo que lo importante es cuidar nuestra democracia y cuidar la salud. Pero debo decirlo, no nos quedó la chance de pasar la historia, pero ayer Luis Zelaya afirmó que no está de acuerdo con lo que afirmaba Rixi y que están garantizadas las elecciones primarias en el Partido Liberal. Todos los liberales. Sí. Somos coincidentes. Bueno, a todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con las mañanas del 5. Yo le digo a Carlos Eduardo, le digo a Aristide Mejía, también le digo a Fernando Anduray y a todos ustedes que nos ven dentro y fuera de la República. Si te cuidamos y me cuido yo, nos cuidamos todos. A todos gracias y buenos días. No crean que el trato de voz es un...